Ciudadanos. Que dices, hostia, pero o sea, ¿de qué manera atenta lo que ha conseguido Pepi Celda contra la reconciliación de nadie? O sea, es como una perversión del lenguaje absoluta, pero ha funcionado eso. Yo creo que al final todos hemos caído un poco en esa trampa y en general la sociedad ha mirado para otro lado durante todo este tiempo. Incluso nosotros cuando nos planteamos este tema llegamos a dudar de esto, igual no le interesa a nadie, o igual la vamos a liar, o esto nos van a caer hostias de... Porque te da miedo hablar de esto, que es una cosa que a mí me parece alucinante. Sí, además es un tema, yo me alegro mucho que hayáis sacado Es fatal que la gente ahí está asomada en la venta. Sí. No caben más. No caben más, de verdad. No se puede mover un poco hacia arriba. Sí, ¿no? Sí, es un poco... Y al hilo un poco, ¿no? Lo que... Están mirando por la ventana, nos leen los labios. Por superar el aforo. Sí, por eso te digo, yo ya no he dicho nada. Sí, pero al hilo también de lo que dice Rodrigo, ¿no? De que siempre se están quejando, ¿no? De determinados sectores de que estamos siempre con lo mismo, ¿no? Con la guerra del abuelo, con este tipo de cosas. Y precisamente son los políticos, ¿no? Precisamente los que dicen esto, los que continuamente, ¿no? Lo primero, como decía Rodrigo, es lo llevan en campaña electoral, ¿no? O sea, en campaña electoral que van a dedicar 0 euros. O sea, si esto no importa, si esto no es importante, ¿por qué lo llevas en campaña electoral? O este acuerdo, ¿no? O sea, de las primeras cosas que hace el gobierno en la Comunidad Valenciana es este acuerdo para acabar con la memoria. O sea, no somos nosotros, ¿no? Los que continuamente volvemos al tema, sino que desde la política es un tema que depende de quién esté en el gobierno, vuelve a estar vivo o no vuelve a estar vivo, ¿no? Y un poco con la pregunta que tú hacías antes, ¿no? O sea, esto no es únicamente para sacar a las víctimas de la represión franquista y de la guerra civil. O sea, la ley de memoria histórica trata de sacar y devolver la dignidad a cualquiera, ¿no? Que sufriese tanto la guerra civil como la dictadura. Pero es cierto, como contamos en el cómic, que una de las primeras cosas que hizo el gobierno franquista para ganar la guerra fue exhumar a todos los suyos. O sea, que ya no hay prácticamente ninguna fosa localizada de muertos por la represión republicana. O sea, todas las fosas localizadas ya se exhumaron. Puede haber alguna que no sepamos dónde está y pueden haber todavía gente que se pueda rescatar, pero hasta donde podemos saber, todos los del bando de los golpistas del franquismo están ya exhumados, con lo cual esto no tiene nada que ver. Ahora se trata de devolver la dignidad a toda esa gente que durante 40 años de dictadura y 40 años de democracia no la han podido tener. Sí, porque eso es algo, parece que estamos, el famoso guerra civilismo que decíamos antes, ¿no? De la guerra civil parece que más o menos hemos visto cosas tal. Pero es que hay unos años justo después ahí de la posguerra, que es yo creo un poco justo lo que habláis, ¿no? Que sí, hasta el 45, 44. De la gran represión que hubo y tal, y por eso, no sé, consideraba muy importante ese enfoque y también en lo que es la democracia. Claro, y es algo que intentamos también dejar claro, ¿no? Que esto fue en el supuesto periodo de paz del franquismo, o sea, que ya era como de, bueno, ya se ha acabado la guerra y ya está todo, ¿no? Pero desde ese 39 hasta el 44, y tiene un motivo que fuese el 44, que fue pues cuando los alemanes e italianos ya estaban perdiendo, ya era claro que iban a perder la guerra, y los aliados ya estaban negociando con Franco. Entonces ahí acaba lo más sangriento de la represión, tampoco porque él de repente quisiese cambiar, sino porque le obligaron a cambiar, se tenía que llevar fuera, se tenía que quedar bien con los demás para seguir en el poder. Y estamos hablando, pues eso, ¿no? De que fue en el 40, pues cuando, en el caso de esta fosa, cuando murió Pepe Celda y este grupo de los que hablamos. Luego hay una cosa importante, que cuando desde al principio que Pepi Celda, la primera traba que tuvo que superar fue la del resto de familiares, que pensaban que eso se iba a destrozar, que iba a destruir las pruebas, que iba a removerlo todo, y cuando ella abre hay 15 cuerpos en la primera saca, o sea en el primer estrato de la fosa, pero hay otros 200 por debajo de su padre. Hoy no hay ninguno ya, y fue gracias a ella, quiero decir, fueron los demás, conforme ella abrió, demostró que no pasaba nada, consiguió recuperar huesos de su padre, se fueron sumando cada vez más familias, se creó una asociación de la fosa 126 y la vaciaron entera. Hoy es la fosa 126, o sea, hay ciento no sé cuántas claro, fosas. Hay 2.000, una cosa impresionante. 400. Yo no sé si habéis estado alguna vez en el cementerio de Paterna, pero es increíble porque tú estás en un cementerio aparentemente normal, pero hay un cementerio paralelo que no se ve, que es el de las fosas comunes dentro del cementerio. O sea, hay una viñeta que se explica muy bien, que se ve como esto, en paralelo hay otro cementerio. Imaginar que ahí hay 2.000 personas metidas en fosas comunes que fueron fusilados en el muro que hay un poco atrás del cementerio,
Es increíble. Y eso está abriéndose ahora. Cada día que hemos ido nosotros había Sí. una carpa y se están abriendo nuevas. Y todo es gracias a ella y a su Sí, empeño. la verdad es que es algo que ahora que estoy pensando se nos pasó contarlo en el cómic, pero Sí, esta hombre, fue sí. la primera fosa que se abrió, gracias a Pepica, la primera fosa en Paterna. Y Paterna es de los lugares de España con más fosas comunes, ¿no? Y fue gracias a Pepica que se empezó todo. Y luego hay una cosa muy interesante, porque hablamos esto de que yo creo que al final todos hemos sido un poco cómplices de todo esto. Yo cuando fui la primera vez en 2013 a hacer el reportaje y fui al cementerio y fui a visitar lo que se conoce como el Terrer, que es el muro donde los fusilaban, que es donde arranca el cómic, o sea, porque me dijeron que era ahí, porque no hay absolutamente nada, o sea, hay basura, o sea, había restos de botellón, bricks de leche, neumáticos y una corona de flores. Hay una foto de hecho en el epílogo, y una corona de flores con la bandera republicana medio podrida, que hay abandonada, y volvimos 10 años después y estaba exactamente igual, y piensas, hostia, esto, o sea, en cualquier país, o sea, no me imagino en Alemania un sitio en el que hubiesen asesinado a 2000 judíos y que ahí no hubiese nada, o sea, no solo que no haya nada, sino que haya gente ahí haciendo botellón y que se haya convertido en un vertedero. No había ningún tipo de señal de reconocimiento de nada, ni de respeto, ni de absolutamente nada, vamos. Hablando del tema de abrir... Sí. Una cosa muy interesante también que me ha gustado del cómic es algo que además que yo nunca me había planteado, y es el tema de los arqueólogos. Que claro, que la gente que abre esas fosas, efectivamente, para no cargarse esos 15 primeros, esos 200 cuerpos, son arqueólogos los que están trabajando. Sí. Sí, Entonces, arqueólogos bueno, forenses. sí, entonces, bueno, pues si te os queréis cambiar, porque como tenéis ahí Y para los dos nosotros protagonistas que están han sido una ayuda fundamental, porque eso, no hay tutoriales en YouTube de cómo hacer una fosa común. Entonces, y sobre todo a la hora de dibujarlo, es decir, que escribirlo en un reportaje o en un libro creo que es relativamente sencillo, pero a la hora de hecho, incluso cuando Paco hizo los bocetos, era todo relativamente sencillo, pero cuando de repente dices, o sea, ahora lo vamos a hacer de verdad, pero exactamente cuánto mide una fosa común, o sea, cómo de profunda es, cuánta gente cabe, cómo se cava esto, entonces claro, cuando tienes que dibujar a nivel de documentación para mí era un desafío, y para Paco imagínate dibujarlo. Entonces, y te das cuenta también de eso, de que no existe ninguna memoria visual, de que tú buscas en imágenes y en libros y no hay imágenes de cómo se hace una fosa común, ni siquiera de cómo era un fusilamiento en 1940. Entonces eso sí ha sido complicado. Habéis estado en contacto, ¿no? Con Elisa y... Sí, mucho. ha sido no solo con ellos, sino con muchos más, porque además también durante estos últimos años no han parado de exhumarse fosas en el cementerio de Paterna. Entonces pudimos ver dos exhumaciones y la verdad es que es tremendo, ¿no? Ver ese, pues eso, ¿no? Ese amasijo de huesos ahí, ¿no? Y cómo van apareciendo cosas, pues eso también que comentamos en el cómic, ¿no? Cómo aparecen objetos, cómo aparece un pequeño lápiz, cómo aparece determinadas cosas que te lo ponen en contexto, ¿no? Porque tiene, digamos, que una carga emotiva, esas fosas que no tiene, yo qué sé, un enterramiento íbero o un enterramiento romano, ¿no? O sea, empiezas a ver la vida de toda esta gente cortada de golpe, ¿no? O sea, esto no ocurrió en una fosa en Paterna, pero bueno, hay un caso, por ejemplo, de una de las fusiladas que lleva un sonajero en el bolsillo, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Es de pensar que te hace, claro, te vas empatizando con todos los personajes, ¿no? De qué llevarías tú en el bolsillo, ¿no? En un momento dado, ¿no? Para darte fuerza, ¿no? Para echar la mano al bolsillo y agarrar algo, ¿no? Y pensar que una madre que tendrá un bebé, que ha sido separado de ese bebé y que en último momento está apretando el sonajero, la verdad es que eran historias terribles, ¿no? Y todo eso lo estás viendo en las fosas comunes, ¿no? Y además una de las partes también que hacen los arqueólogos es como contamos de una forma simbólica también en el cómic, ¿no? Están rescatando desde ese abismo del olvido a toda esa gente, porque al mismo tiempo que exhuman los huesos, exhuman su memoria, porque reconstruyen la vida a partir de los recuerdos de la familia, a partir de lo que van encontrando. Entonces es volver otra vez, ¿no? Y la verdad es que ver una de estas exhumaciones es tremendo. Luego decían eso, que eran como... hay una frase que aparece en el cómic que la decían, que nos la contaron ellos, que era esto, son como los primeros testigos de un crimen que se cometió hace 80 años. Y entonces tienen que estar como en la escena de un crimen, o sea, con mucho cuidado de no tocar nada, de no romper nada. Fotografiando, haciendo dibujos. Y luego por esto decía los objetos, pasa un poco lo mismo con la de las botellas. O sea, yo me acuerdo que cuando hablé con Manolo Polo, el arqueólogo que hizo la exhumación, me decía, claro, que para ellos encontrarse esas botellas de Leoncio era como, me dijo, es como haberles oído decir sacarnos de aquí. O sea, dices, ¿en qué momento
un enterrador hace tantísimos años, o sea, ¿con qué intención escondió esas botellas ahí? Estaría seguramente convencido de que en unos días los sacarían y entonces sería más fácil identificarlos. O sea, él tejió como su propio mapa del cementerio, sabía exactamente en qué fosa estaba cada cuerpo, guardaba retales de ropa para saber identificar cada cuerpo cuando venía una viuda. Esta ropa es la que llevaba tu marido, entonces está en aquella. Sí, la historia de Leoncio. O sea, es alucinante. Sí, no, es tremendo, es que eso también. Pero hay que entender también que hemos dado como normalidad que 80 años después sigan habiendo fosas comunes. Pero es verdad que seguramente cuando Leoncio estaba enterrando y poniendo estas botellitas, él pensaba que toda esa gente iba a salir fuera. Porque digamos que nunca había habido fosas comunes sin exhumar. Porque hablábamos antes de que las que había habido de la represión republicana ya se habían exhumado. Y si miramos fuera de España, pues todas las que había habido en la Primera Guerra Mundial también se habían exhumado. O sea que la normalidad, digamos, era que toda esa gente se quedase, ¿no?, tanto tiempo en una fosa común. Entonces imagino que lo que pensaría Leoncio es que en cuestión de unos años pues pasaría lo mismo, ¿no?, que toda esa gente pues podría tener un entierro digno y que sería necesario identificar los cuerpos, ¿no? Y para eso pues usaba estas botellitas. Lo que él seguramente no pensaría es que 80 años después todavía, ¿no?, habría muchas fosas todavía sin exhumar. Claro, de hecho, cuando abren, como decía Pepica, los cuerpos están dentro del ataúd, que era una cosa completamente anormal en una fosa común, y era porque ellas pensaban que abrirían unos días y cogerían el ataúd y lo podrían llevar a un cementerio. Y allá aparecieron cuando abren el ataúd, los ataúdes se habían deshecho, pero todavía había trozos de madera porque tenía razón ella y estaban enterrados en ataúdes dentro de una fosa común. Sí. ¿Cómo vamos de tiempo, más o menos?